Bon dia a tothom. Benvingudes a aquest diumenge del curs d'estiu. Ahir vam escoltar com la guerra no només es prepara als arsenals, sinó també en el terreny del relat i de les emocions col·lectives. I avui ens endinsem en el tercer bloc d'aquest curs d'estiu. Comencem preguntant-nos quins interessos econòmics i polítics hi ha darrere del nou paradigma de seguretat. Durant les sessions d'avui i també de demà analitzarem els neocolonialismes contemporanis, en plural, l'economia de la guerra, el paper dels recursos naturals i també les tensions entre seguretat i democràcia. Començarem amb la següent ponència, Neocolonialisme 2.0, seguretat, recursos i disputa pel poder global, que abordarà la competència entre potències a l'Àfrica des d'una perspectiva geopolítica i també de seguretat i que també analitzarà la presència d'actors com la Xina o Rússia, la competència per recursos estratègics i també l'evolució del discurs securitarista. Presento el ponent, és el Sani Laden, que no és la primera vegada que ve a un curs d'estiu. Ell és africà, d'origen camerunès, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència amb un màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència, ha conjugat formació acadèmica i experiència pràctica en el món global. Va ser assessor en el gabinet de la ministra de Drets Socials del govern d'Espanya en la 14a legislatura. Com a analista geopolític, conferenciant i divulgador, dedica el seu treball a l'examen crític de les dinàmiques africanes, les polítiques migratòries, els drets humans i la seguretat a les fronteres europees. Panafricanista compromès, és membre de l'associació ELIN i forma part del patronat de Fundec, organitzacions que defensen els drets de les persones en moviment, de les persones migrades. És autor de La luna está en Duala i El latir de un continente, els dos publicats a Plaza y Janés, i col·laborador del programa Mañana Más de Ràdio Nacional. Doncs amb aquesta presentació dono pas a Sani. Tenim uns 50 minuts de conferència i després, com sempre, obrirem el torn de preguntes. Muchísimas gracias. Buen día. Voy a hablar en castellano. Ojalá supiese hablar en catalán. Me agradaría. Antes de nada, quiero dar las gracias al equipo organizador de este espacio, de este encuentro. Como han dicho antes, y creo que no me falla la memoria, es la segunda vez que estoy aquí. Y siempre es un placer volver, sobre todo ahora que nuestro mundo está cada vez más esquizofrénico. Entonces, con más razón, tenemos que poner sobre la mesa esas cuestiones, estos temas, para hablarlo, para buscar oasis de sensatez, que yo les llamo, que son esos pequeños lugares donde nos encontramos, analizamos, reflexionamos, para encontrar también unas salidas, un poco como la comunidad humana que somos. Como veis, el título de esta sesión es Neocolonialismo 2.0, seguridad, recursos y disputa del poder global. Soy consciente de que en realidad es un título que puede generar opiniones muy distintas. Hay quienes seguramente consideren que el neocolonialismo, sigue siendo una realidad evidente, y hay quienes pueden pensar que es un concepto discutible o incluso superado, ¿no? Puede que haya gente que piense así. Y precisamente por eso me pareció un buen punto de partida para empezar la sesión de esta mañana. No porque mi intención evidentemente sea convencer a nadie, sino porque creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre una cuestión desde mi punto de vista mucho más amplio. Hablamos de preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el poder en el mundo y qué herramienta utilizan hoy los estados para defender lo que entienden como sus intereses? Para hacerlo vamos a mirar hacia África. Es una de las regiones de mi expertise.
donde dedico prácticamente una gran parte de mis investigaciones y de mi trabajo, África y Oriente Medio. En este caso nos centraremos más en África, no porque sea una excepción dentro del sistema internacional, evidentemente, sino porque pocas regiones del mundo, desde mi punto de vista, permiten observar con tanta claridad algunas de las dinámicas que están marcando la geopolítica contemporánea. Por eso nos vamos a centrar precisamente en esa región para ver un poco todas estas dinámicas de poder. Y con esa idea vamos a empezar nuestra reflexión de esta mañana. A ver. Ahora. Bueno, como ven, me gustaría que nos detuviéramos unos segundos en esta pregunta, más que nada porque cuestiona de alguna manera una idea que muchos damos por hecho, ¿no? Cuando hablamos del colonialismo solemos pensar que se trata de un fenómeno del pasado. Muchos lo pensamos de esta manera. Pensamos en algo, cuando hablamos del colonialismo, pensamos en algo que pertenece a otra época, ¿no? Y que quedó atrás, digamos, con los procesos de independencia, en este caso sobre todo de muchos países africanos, y quizá por esto nos resulta, yo diría, cómodo considerarlo como, digamos, un capítulo cerrado de la historia, ¿no? El tema del colonialismo. Sin embargo, creo que hay una reflexión que merece la pena, ¿no? Porque el hecho de que desaparezca una forma de ejercer el poder no significa necesariamente que desaparezcan también las lógicas que los sostenían. Y lo vamos a ver a lo largo de esta sesión. Porque evidentemente las sociedades cambian, las tecnologías cambian también cambian las formas de ejercer influencia. Y eso obliga a revisar algunas de las categorías con las que interpretamos el mundo. A veces damos por terminado un fenómeno simplemente porque ha dejado de presentarse bajo las formas que conocemos, ¿no? Y creo que la mejor manera de hacerlo es empezar recordando primero cuál fue la gran promesa que se nos hizo, ¿no? Sobre el mundo que vendría después, esa gran promesa que se hizo después de la caída del muro de Berlín, sobre todo. Y aquí tenemos, creo que es importante tener en cuenta que nadie, de alguna manera, pues interpreta el mundo desde cero. Todos hemos crecido dentro de, digamos, determinados relatos, ¿no? Que nos ayudan o nos han ayudado a lo largo de nuestra vida a entender la realidad. Y durante buena parte de las últimas décadas predominó uno precisamente influyente, ¿no? Un relato, desde mi punto de vista, profundamente optimista, donde nos decían que el colonialismo pertenecía al pasado, que la globalización de alguna manera generaría prosperidad, una prosperidad compartida dentro del sistema internacional, y que la interdependencia económica reduciría las posibilidades de conflictos en el mundo. Esa fue la promesa que se nos hizo. No sé si os acordáis de Francis Fukuyama con su libro El fin de la historia, donde él defendía una tesis donde decía que la humanidad había llegado ya a su punto final con el triunfo de las democracias liberales y el capitalismo del mercado. Esa era un poco la tesis del libro La historia única, El fin de la historia, perdón, de Francis Fukuyama. Que ya no habría más guerras, no habría revoluciones sangrientas, esa es un poco la tesis que defendía. Y esa fue durante años la manera dominante también que tuvimos y que seguimos teniendo de interpretar la evolución de las relaciones internacionales. Pero claro, toda narrativa de alguna manera acaba enfrentándose también a la realidad. Y cuando levantamos hoy la mirada, la sensación es muy distinta a la que nos contaron en su momento. Vemos cómo vivimos una paradoja. Nunca habíamos estado tan conectados, tan interdependientes, y al mismo tiempo hacía mucho que no sentíamos con tanta, digamos, intensidad la inseguridad y la incertidumbre. Nunca había pasado esto en la historia, por lo menos dentro del sistema internacional. Basta con abrir los periódicos, vemos guerras que parecían impensables hace pocos años,
tuvimos la invasión rusa de Ucrania, que ha devuelto, en este caso, la guerra convencional en el corazón mismo de Europa. Hablamos cada vez más de los nuevos imperialismos, sobre todo desde que el loco Trump, permitidme la palabra, dijo que quería quedarse con Groenlandia, no sé si se acuerdan. Ahora estamos hablando, lo de Irán vino a tapar completamente lo de Groenlandia, menos mal para la gente de Groenlandia, porque si no estaríamos todavía con ese tema, ¿no? Así que desde que Trump dijo en su momento que quería quedarse con Groenlandia, pues un territorio evidentemente europeo, cuando durante siglos, entonces cuando Trump hizo esto empezamos a hablar de la vuelta de los nuevos imperialismos, cuando en realidad durante siglos eso fue justamente lo que se hizo a buena parte de la gente del sur global. Pero claro, parece que cuando algo no ocurre en Europa, no existe. Y eso lo sabemos todo, ¿no? El genocidio en Gaza, en Sudán, en la República Democrática del Congo, pues nos enfrentan de alguna manera a preguntas muy incómodas sobre el valor desigual que damos a unas vidas y otras. Eso es como ponernos el espejo delante para que nos miremos y veamos cómo gestionamos según qué temas. Lo vimos también con el tema de los refugiados ucranianos, donde se dio un trato diferencial porque considerábamos que eran rubios con ojos azules y que a otros refugiados pues, no merecían el mismo trato, ¿no? Y esto parte del mismo también con el tema de Groenlandia para que entendamos todo esto. Y al mismo tiempo, en nuestro mundo, pues estamos viendo también cómo el gasto militar no deja de crecer, ¿no? Gobiernos que durante décadas hablaron de ese famoso dividendo de la paz, vuelven hoy en día a hablar de rearme, de disuasión e incluso de recuperar el servicio militar obligatorio. Eso lo estamos viendo en muchos países europeos, incluso países nórdicos que más o menos se hablaba de que eran países que todo el rato hablaban de la paz y tal. Hoy en día estamos viendo cómo están cada vez subiendo sus gastos en defensa y están hablando pues, de rearme, están hablando de la vuelta del servicio militar obligatorio, aunque en muchos países todavía sigue, digamos, el servicio militar obligatorio. Hemos recuperado, en definitiva, el lenguaje de la amenaza. Y no se trata solo de conflictos armados, ¿no? Hoy hablamos de guerras híbridas, hablamos de ciberataques, de desinformación, hablamos de vulnerabilidades en la cadena de suministros, es decir, el perímetro de lo que entendemos por seguridad no deja de expandirse. Y de verdad, lo digo muchas veces e incluso aquí mi intención no es decir que el mundo de antes fuera tan idílico. Y que ahora de pronto pues, ha dejado de serlo, ¿no? La violencia y la desigualdad siempre han existido desde que el sistema internacional es sistema internacional, pero sí es evidente, y lo vemos también, que el optimismo de la posguerra fría en este caso, pues ha dado paso poco a poco a otra sensibilidad, ¿no? Ya no hablamos tanto de oportunidades compartidas, sino de amenazas compartidas. ¿Cómo nos asociamos? La creación misma de la OTAN. La OTAN se crea, pues ellos porque entienden que comparten, digamos, una amenaza, tienen una amenaza compartida, se van a juntar para defenderse. Y vemos cada vez está surgiendo bloques para defenderse. Ellos entienden que el enemigo, en este caso, es Rusia. Rusia también entiende otra cosa. Entonces se van creando alianzas de países que entienden, pues, que están siendo amenazados. Ya no nos juntamos por las oportunidades compartidas, sino por las amenazas compartidas. Y esa transformación, desde mi punto de vista, es cómo miramos el mundo, ¿no? Es quizá hoy en día uno de los cambios más importantes de nuestro tiempo. Porque cuando cambia la percepción, cuando cambia nuestra percepción, cambia también nuestras prioridades y lo que estamos dispuestos también a aceptar como normal, ¿no? Hace poco en Europa incluso decían que teníamos que buscar el kit de supervivencia, ¿no? Todos esos lenguajes de alguna manera también nos trabajan a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces empezamos a prepararnos de algo que no sabemos. Y cuanto más desconocido es ese algo, pues más
psicosis se crea dentro de la sociedad. Aquí tenemos una comparativa. Lo que veis aquí es cómo el poder cambia de forma según la época, ¿no? Cuando hablaba del neocolonialismo, para que veamos un poco, por una parte tenemos el colonialismo y por otra tenemos el neocolonialismo. Si observamos la primera fila, vemos que donde antes existía una operación, digamos, territorial directa, hoy encontramos con más frecuencias formas de dependencia económica, ¿no? En el caso de los países africanos, esto puede expresarse pues, a través de estructuras comerciales heredadas de la época de la colonización, de dependencias de exportaciones de materias primas. Prácticamente todos los países africanos a lo que se dedican es exportar materias primas, porque así es como el sistema quiso que esa periferia, digamos, sirviese a la metrópolis. Y esto pues, se ha estado manteniendo a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Las necesidades también de financiación externa es algo a lo que se ha sumido a los países africanos, o márgenes de maniobras, digamos, limitados en un sistema económico global cuyas reglas pues, no siempre se definen desde el continente africano. ¿Quién define las reglas de la fiscalización internacional? La OCDE. Y en la OCDE no hay presencia de ningún país africano. Es decir, la OCDE es quien decide qué cantidad de impuestos pagan o no las multinacionales occidentales en los países del sur global. Es decir, una empresa como Endesa, como Total Energy, pueden estar en un país africano, hacer actividades y recoger toda su ganancia limpia sin pagar ningún impuesto, si lo decide la OCDE. Es decir, los países africanos no tienen siquiera poder de decidir en tema de la fiscalización internacional. De hecho, hace 2 años llevaron ese tema a Naciones Unidas para que sean Naciones Unidas quien decide el tema de la fiscalización internacional, porque por lo menos en la Asamblea General de Naciones Unidas están presentes esos países africanos, pero los que votaron en contra fueron los países occidentales, para que veamos un poco cómo está el sistema internacional. La segunda diferencia es quizá menos visible, pero igual de importante, ¿no? El colonialismo clásico, lo que entendemos por colonialismo clásico, pues en su momento implicaba una administración directa de un territorio, donde había gobernadores, funcionarios y estructuras coloniales que tomaban decisiones sobre territorios ocupados dentro de las colonias. Hoy, por ejemplo, los estados africanos son soberanos, es verdad, y nadie cuestiona formalmente esa soberanía, pero muchos analistas se preguntan también hasta qué punto determinadas decisiones estratégicas siguen condicionadas por relaciones de influencia política, ¿no? De dependencia económica o de presiones externas. Hace poco hay un conflicto al este de la República Democrática del Congo, donde Ruanda tiene un papel muy importante, que está apoyando a los rebeldes del M23. Ese conflicto se ha intentado solucionar por muchísimas vías, no ha habido posibilidad. Llegó Donald Trump y dijo, tú y tú os quiero en Washington, a los 2 presidentes de Ruanda y de la República Democrática del Congo. ¿Son países soberanos? Sí, pero como dijo Trump, y saben perfectamente cómo funciona el sistema internacional y el peso que el sistema internacional ha otorgado a ciertos actores, les convocaron en Washington y fueron ahí, no querían ir ahí porque ese conflicto, como digo, se había intentado solucionar y no había manera. Les convocó y les hizo sentar y les hizo firmar un acuerdo, no porque él quisiese que hubiese paz en esa zona de África, es más, le importa muy poco, sino porque la República Democrática del Congo, como lo veremos más adelante, tiene tierras raras. Tiene minerales, que luego lo veremos más adelante. Entonces Donald Trump quería acceder a esos minerales, por lo tanto les convocó para hacerles firmar esto. Es más, fue regresar a sus respectivos países y fue eso un papel mojado. Para que veamos un poco que ciertas lógicas de influencia a veces merman las soberanías de los países, ¿no? Por eso cuando dicen que los países africanos son soberanos, muchas veces es algo formal.
para que lo entendamos. Y el tercer elemento es especialmente relevante, sobre todo en el contexto actual, donde antes encontrábamos el ejército colonial, hoy vemos otras fórmulas, ¿no? Acuerdos asimétricos de defensa, presencia de bases militares extranjeras, empresas militares privadas o alianzas en las que no siempre existe una relación equilibrada entre las partes. Hay un acuerdo de defensa que Mali denunció con Francia, porque en su momento se firmó un acuerdo de defensa entre los dos países, pero ojo, se firmó cuando Mali todavía era colonia. Entonces no sé cuál es la otra parte, porque si era colonia, Francia es la que, digamos, dirigía de alguna manera ese territorio. Entonces se firmó un acuerdo en materia de defensa y en uno de los artículos de ese acuerdo de defensa estaba escrito que los militares malienses no podían sobrevolar el espacio aéreo de Mali, su país, sin el permiso del Ministerio de Defensa de Francia. Ojo, y eso se quitó hasta hace poco con la llegada del nuevo gobierno maliense actual. Y estamos hablando de un acuerdo que se firmó hace mucho tiempo, ¿no? Para que veamos un poco también el tema del poder y la soberanía. Y ojo, cuando hablo de señalar los acuerdos de defensa, eso no significa que toda cooperación en materia, digamos, de seguridad sea necesariamente problemática. La cuestión aquí es de preguntarse quién define las prioridades, ¿no?, en esas relaciones, quién establece las condiciones y quién obtiene los principales beneficios de esas relaciones. Eso es lo que me gustaría un poco que veamos a lo largo de esta sesión. Y por último, pues encontramos la dimensión de la extracción, porque en el periodo colonial la extracción era visible, se veía pues minerales, caucho, algodón o manos de obra, digamos que salían del territorio de manera explícita para alimentar las economías de la metrópoli. Durante la Revolución Industrial, ¿dónde fueron a parar las potencias europeas? Hacia el continente africano, porque la Revolución Industrial necesitaba de materias primas para precisamente hacer funcionar las industrias y construir también la metrópolis. Entonces se fueron a por una carrera hacia el continente africano. Y ahora lo estamos viendo también con la Revolución Digital, pues también están yendo hacia una nueva carrera en busca de cosas que pueden hacer funcionar la tecnología en Occidente, pues hacia el continente africano. Y vemos cómo en esa lógica el rey Leopoldo II de Bélgica, que mandaba incluso a cortar las manos de las personas que no traían suficiente caucho en el Congo, y él cometió un genocidio de más de 10 millones de personas en el Congo, donde pues el Congo era su patio trasero cuando se hizo el reparto de África, que también lo veremos más adelante. Y hoy en día pues vemos que la extracción puede adoptar formas mucho más complejas, ¿no? ¿Sigue habiendo recursos naturales en África? Sí, África sigue siendo fundamental, como lo decía antes, para el establecimiento de minerales estratégicos, pero también aparecen nuevas dimensiones que tienen que ver con el flujo financiero, con dependencia tecnológicas, con el control de infraestructuras críticas o, sobre todo, la captura del valor añadido del continente africano. Porque si a día de hoy África sigue produciendo materias primas, pero la política del sistema internacional impide la industrialización, pues evidentemente el valor añadido siempre se va a generar fuera del continente africano. Y la idea de fondo aquí pues, es la de saber, digamos, que la independencia política no borra automáticamente la dependencia de los países que fueron colonias, ¿no? De alguna manera solo cambia solamente la forma. Cuando hablamos de África, creo que uno de los mayores obstáculos para el entendimiento dentro del sistema internacional o a nivel de los análisis, uno de los mayores obstáculos para entender el mundo actual cuando hablamos de África es que seguimos mirando a ese continente con categorías del pasado, ¿no? Durante mucho tiempo el continente africano ha sido presentado pues, a través de una serie de imágenes que todos conocemos, ¿no? De pobreza, de ayuda humanitaria, de conflictos, de inestabilidad o de dependencia. Evidentemente, no quiero negar que esos desafíos existan,
porque sí, existen en el continente africano y sería irresponsable ignorarlas. Pero reducir a África únicamente a esos problemas tiene consecuencias muy graves en cómo nos relacionamos con ese continente, ¿no? Porque de alguna manera nos impide a ver el valor real, digamos, o lo que está ocurriendo en ese continente. Porque la África del siglo XXI no es simplemente un espacio donde otros actúan, porque todavía seguimos pensando o seguimos viendo al continente africano como un territorio donde otros vienen y actúan y hacen lo que les da la gana. Es un actor cada vez más relevante en las grandes transformaciones globales, lo comentaba hace un rato, y basta con observar las grandes cuestiones de nuestro tiempo, ¿no?, para darse cuenta de esto. Hablaba antes de la transición energética. Hoy en día estamos viendo una nueva revolución digital y hacia dónde están yendo las grandes potencias, hacia el continente africano. Ahí están presentes también, digamos, la competencia entre las grandes potencias. Si hay una región del mundo donde se ve claramente el tema de la competencia entre las grandes potencias, es en el continente africano. Hay un pequeño país en el Cuerno de África que se llama Djibouti. Djibouti es un país que si no haces un zoom en el mapa, no lo ves. Pero ahí está, justo en la zona del estrecho de Bab el-Mandeb, donde pasa prácticamente el 80% del comercio mundial. Tiene el mismo valor que el estrecho de Hormuz, porque si hablo del estrecho de Hormuz seguramente nos suena porque nos han dado, digamos, durante todo ese tiempo el estrecho de Hormuz no han parado de hablar de ello, para que entendamos. El estrecho de Bab el-Mandeb tiene el mismo valor, pero en este caso para el paso de las mercancías, como lo que es el estrecho de Hormuz para el crudo. Pues ahí justo se encuentra Djibouti. Djibouti es un país, como digo, muy pequeño, pero Djibouti tiene 14 bases militares de potencias extranjeras. No hay donde puedes ver claramente la competencia entre las grandes potencias que en ese pequeño país, donde una gran mayoría de su territorio son territorios ocupados por bases militares de todas las grandes. Cuando digo todas las grandes potencias, es que todos los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están presentes ahí y otras potencias también, para que veamos un poco lo que comentaba de la visión que tenemos de África. Las rutas comerciales también que tiene ese continente, la carrera a nivel tecnológico, es decir, en todas ellas África ocupa un lugar central. Pero por eso prefiero hablar de una África estratégica, y en mis conferencias intento siempre desmontar ese mito también alrededor del continente africano para que entendamos el valor estratégico que tiene ese continente. No porque el continente, digamos, haya dejado atrás todos sus desafíos, porque sí existen, sino porque se ha convertido en un espacio decisivo para entender hacia dónde se dirige el orden internacional. Y creo que este cambio de mirada es importante también por una cuestión ética, desde un punto de vista ético, para que lo entendamos. Porque la manera en que describimos un territorio condiciona la forma en que nos, digamos, relacionamos con ese territorio. Si cogéis un mapa, miráis el mapa de África, un mapa mundi, si lo cogéis, miráis el mapa de África, hay mapamundis donde Groenlandia es más grande que África, y no es verdad. Cuando miramos, África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, y si lo comparamos con Groenlandia, evidentemente no lo podemos ni siquiera comparar con Groenlandia, pero cuando miras algunos mapamundi, ves que África es chiquita y Groenlandia así de grande. Y los mapas nos dicen muchísimo. La manera en la que nos refleja en los mapas, así es como se relacionan con nosotros dentro del sistema internacional. Es una lógica muy clara para que entendamos un poco cómo funciona la geopolítica. De hecho, la Unión Africana ha llevado un decreto donde quieren llevar a Naciones Unidas el tema de la modificación del tamaño de África en los mapamundi, para reflejar el tamaño real de África, porque vuelvo a decir, cuando estás en Estados Unidos,
y los mapas que utilizan ahí es un mapa donde Estados Unidos está en el centro del mundo, donde Estados Unidos es mucho más grande. Y esto nos dice mucho, vuelvo a decir, de cómo en geopolítica la representación importa en este caso, ¿no? Porque al final eso condiciona cómo nos relacionamos con diferentes territorios. Si vemos África únicamente hoy en día como un problema que gestionar, que es como lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, pues nuestra respuesta será unas. Si la entendemos como un actor estratégico con intereses propios, con capacidades y contradicciones, pues nuestras preguntas cambiarían a la hora de relacionarnos con África. Y si aceptamos que África es estratégica, es inevitable preguntarnos por qué lo es, porque a partir de ahí vamos a empezar a entender. ¿Qué ha cambiado para que tantas potencias vuelvan la mirada hacia el continente africano? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y creo que hay al menos 5 razones fundamentales para entender esto. La primera son los recursos críticos, lo comentaba hace un rato. Gran parte de los minerales necesarios para sostener la transición energética y la revolución tecnológica pues, se encuentran en el continente africano. Hablamos de cobalto, de coltán, de litio, de magnesio o las tierras raras, que últimamente se habla mucho. Es decir, recursos esenciales para fabricar pues, nuestras baterías, nuestros móviles. Cuando la Unión Europea hace poco le puso la etiqueta verde a la energía nuclear, lo que nos están diciendo es que un niño de 9 años tiene que trabajar en la mina del litio para sacar litio, evidentemente para hacer baterías de coches eléctricos, porque aquí hay que ir hacia una transición energética. O cuando le pone la etiqueta verde al nuclear, lo que están diciendo es que un niño tiene que trabajar en la mina de uranio en Níger para sacar uranio de ahí, traerlo a Europa para que las centrales nucleares funcionen. De ahí la idea de ponerle la etiqueta verde a lo que es el nuclear. Y los desechos nucleares pues se quedan ahí en esos países, ¿no? Porque lo que se saca limpio es la energía nuclear limpia. Es decir, los que trabajan en las minas, todos los desechos del uranio se queda ahí, en la zona del desierto en el norte de Níger. Y evidentemente esto tiene un impacto muy importante, tanto a nivel ecológico como a nivel de salud de las personas que viven en esos espacios. La segunda tiene que ver con la demografía. África es el continente más joven del planeta. Mientras muchas regiones están envejeciendo, África está experimentando uno de los mayores crecimientos poblacionales del mundo, digamos, durante las próximas décadas, ¿no? Y esto supone, evidentemente, un enorme desafío para el continente africano, pero también una enorme potencial en términos de innovación, ¿no? En términos de consumo. Eso estamos pensando más desde la lógica geopolítica y del dinamismo económico. Y me paro un segundo aquí, también porque cuando hablamos de la demografía de África, eso asusta mucho. Hay un lenguaje en torno a la explosión demográfica del continente africano. Yo leí incluso artículos donde dicen que el cambio climático, una de las cosas que hace que estamos pasando por lo que estamos pasando es que en África la gente no para de tener niños. Eso, o sea, hay lógicas para todo. Entonces, cuando lees ese tipo de cosas, hay que pararse. Vamos a mirar, el continente africano tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Cuánto tiene la India? Un país, un solo. Es el país más poblado del mundo. Y luego viene China. Si miramos la población de la India, supera con creces la población de todo el continente africano. Todo el continente africano. Estamos hablando de que África hace 5 veces el tamaño de la India. Es decir, no es que África esté sobrepoblado. Hay una narrativa que se ha instalado para que entendamos y que lo veamos. Es más, aunque haya más gente en África, va a haber territorio de sobra para la gente en el continente africano, ¿no? Entonces, cuando lo miramos desde esa perspectiva, empezamos un poco a entender que como hay un país o 2 países, en el caso de la India y China, que tienen más poblaciones que toda la población del continente africano y que nos sigan diciendo que el problema es que hay mucha gente en el continente africano.
no es verdad, ¿no? Un poco para que veamos esto. La tercera razón es la diplomacia. A menudo olvidamos que África no es solo un espacio geográfico, son 55 estados con capacidad de voto dentro de las Naciones Unidas. De hecho, una de las cuestiones también es esto, ¿no? El voto de África vale oro dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por eso las grandes potencias hacen todo lo posible para que a la hora de votar alguna resolución o lo que sea, tener a los estados africanos de su lado. Últimamente los estados africanos empiezan a votar más pensando en sus intereses que en los intereses de las grandes potencias. Por lo tanto, África tiene un peso también a nivel diplomático desde ese punto de vista. Luego tenemos las rutas marítimas. El continente ocupa una posición geográfica muy privilegiada, es importante decirlo. Está en el Mediterráneo, en el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Golfo de Adén, el Estrecho de Bab el-Mandeb, del que comentaba antes, el Canal de Mozambique o el Golfo de Guinea, que son corredores fundamentales para el comercio mundial y sobre todo para la seguridad energética, ¿no? Y por último, pues están los mercados. Durante demasiado tiempo se habló de África únicamente como receptora de ayuda. Hoy en día pues se sigue hablando de África en términos de receptora de ayuda. Yo desde que nací hasta hoy sigo escuchando que se está ayudando a África. Y a no ser que sea maldita esa África, pues si te están ayudando y si realmente te están ayudando, en algún momento pues te tendrás que levantar. Pero hoy en día pues no es esa perspectiva del continente africano. Por eso tenemos que entender también esa lógica de la ayuda, que pongo muchas comillas, porque para que se hagan una idea, lo que llega en el continente africano en términos de ayuda representa cerca de 177.000 millones de dólares. 177.000 millones. Quedaros con la cifra. Y lo que se le quita al continente africano en términos de fuga de capitales, de empresas extranjeras, empresas occidentales que no pagan sus impuestos en África, representa 944.000 millones de dólares. Es decir, te traigo 177.000 y pongo todos los focos, los medios, para que la gente vea lo bueno que soy y lo que estoy ayudando. Y te quito 944.000 donde nadie ve. ¿Y quién ayuda a quién? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer dentro de esas relaciones, ¿no? Y luego, pues, África también ha creado una zona de libre comercio. En ese sentido, pues, uno de los proyectos más ambiciosos del mundo contemporáneo, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado libre de cerca de 1.400 millones de habitantes. Por eso creo que sería un error interpretar pues, el renovado interés internacional por África únicamente desde una lógica altruista o exclusivamente humanitaria, ¿no? Generalmente cuando se hablan de que están presentes en África es para ayudar a esos pobres negritos. Eso es un poco el relato, ¿no? Nosotros vamos a ayudarles y ese es el relato que entendemos, pero lo que hay detrás de vamos a ayudarles cuando llegamos ahí, eso nunca se cuenta y no salen evidentemente en los medios. África importa porque en ella pues, convergen, como decía, algunos de los grandes intereses estratégicos del siglo XXI. Y cuanto más importante es un espacio desde el punto de vista estratégico y geopolítico, más intensa suele ser la competencia, digamos, por ganar influencia en él. Y es lo que está ocurriendo hoy en día pues, en el continente africano. Bien, ya hemos visto por qué importa África hoy, pero hay algo que conviene no olvidar cuando hablamos de estos temas. El interés internacional por África no empezó ayer. Hoy en día, cuando escucho a la gente y la presencia de Rusia en África, pues ya veremos un poco desde cuándo está Rusia en el continente africano, porque no es algo reciente. De hecho, una de las constantes de la historia contemporánea es que el continente ha sido una y otra vez un espacio de disputa entre actores del sistema internacionales, ¿no? Lo que cambia, digamos, son más o menos los protagonistas de un momento a otro, dependiendo de la emergencia de un nuevo actor, siempre mira hacia el continente africano. Cambian las justificaciones, cambian las herramientas de dominación y de poder hacia el continente africano, pero la competencia permanece intacta entre esas grandes potencias. Si nos remontamos a finales del siglo XIX, pues encontramos la famosa Conferencia de Berlín,
donde se repartieron el continente africano sin la presencia de ningún país africano. Llegaron y dijeron, como gente civilizada que somos, vamos a repartirnos esto, que no es nuestro, y es el continente africano. Y muchos de los conflictos que hay hoy en día en el continente africano no se puede entender sin ese famoso reparto de África, donde se juntaron a pueblos que no habían convivido nunca entre ellos y se separaron a pueblos que habían estado conviviendo toda la vida. Me gusta coger el ejemplo de un territorio en el sur de Camerún, donde hay una nación, un pueblo, porque nosotros no hablamos en términos de tribu. Tribu es muy colonial, hablamos de naciones. Al igual que pues, no hay tribu franceses, no hay tribu británicos, pues hablamos en términos también de etnias o de naciones. Y hay una nación que se llaman los Fang, están presentes en Guinea Ecuatorial, en Camerún, en Gabón y en el Congo, Brazzaville. Pues esa nación, de pronto, puedes encontrar a los primos en Camerún, la abuela en Gabón, porque el reparto de África vinieron sin pensar en nada, hicieron así y repartieron. Si miramos la frontera entre Sudán y Egipto, hay una línea de 90 grados entre Sudán y Egipto. Ninguna frontera natural en el mundo tiene esa forma de 90 grados. Hay un territorio justo ahí entre Sudán y Egipto que se llama Bir Tawil. Bir Tawil es un territorio que nadie quiere. ¿Por qué nadie quiere? Porque cuando se hizo el reparto de África, eso se convirtió en una anomalía. Que si Egipto reclama Bir Tawil, pierde el acceso al Mar Rojo. Y si Sudán es quien lo reclama, también pierde el acceso al Mar Rojo. Entonces los dos dijeron, pues ahí se queda. Una anomalía dentro del sistema internacional. Porque normalmente la gente se pelea por territorios, no que dejan abandonado a territorio. Y es un territorio no tan pequeño, que hace la superficie de Luxemburgo, para que se hagan una idea. Décadas más tarde, estaba hablando de la conferencia de Berlín, décadas más tarde pues llegó la Guerra Fría. África dejó de ser vista, en este caso únicamente como un territorio colonial, y pasó a convertirse en un escenario de confrontación ideológica y estratégica entre bloques. Cuando hablamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial pensamos que todo solamente fueron los europeos y tal. Fueron también a por los africanos para que vinieran a pelearse en una guerra que no tiene absolutamente nada que ver con ellos y le pusieron en primera fila como carne de cañón. Y cuando después de liberar París había que hacer una parada, un desfile militar, lo que hicieron fue el blanqueamiento de las tropas coloniales. Lo podéis buscar por internet. El blanqueamiento de las tropas coloniales consistía en que los africanos que habían luchado contra los nazis a la hora de hacer el desfile militar en París, de Gaulle no se podía permitir que dijeran que había negros que habían liberado a Francia. Entonces les pidieron que quitaran sus uniformes y que se lo dieran a los soldados blancos para que fuesen ellos los que hicieran el desfile en París. Y eso está documentado, lo podéis encontrar, que se llama el blanqueamiento de las tropas coloniales. Esas tropas africanas se le llamaban les tirailleurs sénégalais, los tiradores senegaleses. No eran solo de Senegal, les cogían en distintos puntos de África y les llevaban a luchar. Y ojo, muchas veces sin, herramientas que se daban a otros soldados, ¿no? Y cuando les preguntaron a los franceses por qué hicieron esto, dijeron que habían cambiado a los soldados africanos porque no podían aguantar el clima, la nieve, porque era en diciembre y hacía mucho frío. Los que habían, estado combatiendo durante todo ese tiempo en la trinchera, en la nieve, justo a la hora de ir a hacer desfile, no podían porque podían morirse de frío. Para que veamos un poco también la lógica colonial muchas veces cómo ocurre. Después vino también la globalización, lo que parecía que la competencia geopolítica quedaba en un segundo plano y que el lenguaje dominante en este caso sería el del mercado, el de la cooperación y la integración económica. Se habló de la expansión inevitable de un determinado modelo político y económico que a día de hoy pues, se nos sigue vendiendo, ¿no?
Pero hoy asistimos, digamos, a una etapa, a otra etapa, ¿no? Una etapa mucho más analistas, digamos, una etapa que muchos analistas, describen como una etapa de competencia multipolar. Si miramos ahora mismo el continente africano, no podemos hablar en términos de dos bloques. Hay muchos actores que están presentes en el continente africano. Ya no existe una única potencia ni una rivalidad entre dos bloques claramente definidos, ¿no? Lo que observamos es la omnipresencia simultánea de múltiples actores en el continente africano, actores estatales y actores no estatales también, que es la nueva lógica del sistema internacional, que de alguna manera están ahí todos para perseguir sus intereses pues, distintos y utilizan, digamos, diversas herramientas para ganar influencia dentro del continente africano. Evidentemente la historia no se repite, pero porque no estamos viviendo una nueva conferencia de Berlín, de alguna manera sí, pero tal como conocimos la conferencia de Berlín no, y tampoco estamos viviendo pues una reedición de la Guerra Fría, ¿no? Porque sería un error, digamos, interpretar el presente con categorías demasiado rígidos, sobre todo en geopolítica, porque al final el análisis tiene que avanzar también para ponerse en el contexto actual. Pero sí podríamos decir, sin equivocarnos, que la historia tiene cierta capacidad para rimar, ¿no? Porque una vez más África se encuentra en el centro de las transformaciones globales, como comentaba antes, que trasciende también al propio continente africano. La gran diferencia es que hoy la disputa no gira únicamente digamos, en torno al territorio, al control territorial. Lo que se disputa es el acceso a los recursos estratégicos, a la influencia política. Cuanto más influencia política tienes entre los diferentes actores dentro del continente africano, mejor. Gira también en torno a los corredores comerciales, la conectividad digital, la seguridad y la capacidad de definir las reglas del futuro. Y si queremos entender cómo funciona esta nueva competencia en el continente africano, tenemos que mirar con más detalles a quiénes son, en este caso, sus protagonistas y qué buscan realmente en el continente africano. Vamos a empezar con China. Cuando hablamos de China en África, conviene también evitar tanto la idealización como la caricatura, ¿no? Porque yo me encuentro de todo cada vez que hay una conferencia, ¿no? Lo digo porque en prácticamente todas mis conferencias alguien pregunta por el papel de China en África y no falta pues, quien le tacha directamente de la presencia china en África del nuevo colonialismo. Y hay que entender realmente la relación que tiene China con África y los países africanos con China para evitar, digamos, caer tanto en la idealización como en la caricatura, ¿no? La presencia china es importante, que ha transformado el paisaje económico del continente africano, pues porque en apenas 2 décadas pues Pekín ha financiado y construido infraestructuras que muchos países llevaban años reclamando entre carreteras, puertos, ferrocarriles, hospitales en el continente africano, ¿no? Y en muchos países del continente. Y eso, de alguna manera, explica también buena parte de su atractivo de cara, sobre todo, tanto a la población como a los dirigentes africanos, ¿no? Porque muchos gobiernos africanos a China no le ven como una imposición, sino como un socio con financiación rápida y sin las condiciones políticas de otros interlocutores. Y es importante hacer un inciso aquí. Ningún actor dentro del sistema internacional actual se puede pasar de China. Ninguno. Es más, cuando Trump empezó su guerra comercial, ¿dónde fue a parar el presidente del gobierno español? A China. Su primer viaje fue a China. Al igual que se habla de que China posee los puertos de varios países africanos, lo mismo hace con Grecia. Una gran parte de los puertos de Grecia está en manos de China. Pero claro, cuando a veces se dice a los africanos, ojo con China, es desde una visión paternalista e infantilizante. Porque dentro del sistema internacional cada actor se relaciona con otro dependiendo de sus intereses, y ahí es donde vamos a ir viendo un poco cómo defienden o tienen que defender sus intereses los países africanos.
Pero yo creo que sería un error también quedarse con solo esta parte positiva, ¿no? Porque hay debates legítimos en el continente africano sobre la sostenibilidad de la deuda que muchos países africanos están adquiriendo con los chinos, ¿no? La opacidad también que hay en torno a ciertos contratos y sobre todo, digamos, sobre quién captura el valor añadido de las materias primas africanas. Muchas veces las materias primas africanas salen del continente y van a parar a China. Y ahí es donde se transforma y luego los africanos lo compran mucho más caro en este caso. Y uno de los ejemplos más claros es la República Democrática del Congo, que tiene algunas de las mayores reservas mundiales de cobalto, que es clave en este caso para la transición energética, pero el refinado se sigue haciendo fuera del continente africano y en muchos casos en China. Acuerdos como el de Sicomin. Sicomin es una empresa estatal de minas ahí en la República Democrática. Firmaron un acuerdo con China donde se establecen una lógica, ¿no?, del me das minerales a cambio de infraestructura. Y este tipo de acuerdos pues, han generado justamente esa controversia, ¿no? Porque la pregunta es si la proporción es justa, la proporción en ese tipo de acuerdo es justa o no, porque evidentemente si vienes y coges las materias primas y yo tengo que poner infraestructura y muchas veces esas infraestructuras también las tienes que pagar. ¿Y quién la hace? Pues las empresas chinas. Durante mucho tiempo también se hizo esto con las empresas europeas. Así que la pregunta aquí creo que no es si China está o no en África, sería más bien qué tipo de relación en este caso se está construyendo con China, ¿no? Preguntarse también si fortalece la capacidad productiva, ese tipo de relación, si fortalece la capacidad productiva africanos o consolida un modelo en este caso donde unos exportan los recursos y otros concentran la innovación y los beneficios. Yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Si China ha jugado la carta de la inversión en el continente africano, Rusia hace una apuesta en este caso completamente distinta, ¿no? Habla en términos de seguridad. Y eso no es nuevo, porque durante la Guerra Fría, pues la URSS, en este caso, pues ya apoyó a muchos movimientos de liberación africana. Y esa memoria histórica todavía pesa en la relación que algunos países africanos tienen con Rusia. Pero el regreso, en este caso de Rusia, de las últimas décadas en el continente africano, responde a objetivos muy actuales, ¿no? Acuerdos militares, suministros de armamento, formación en temas a las fuerzas de seguridad, apoyo político también a muchos gobiernos aislados a nivel internacional. Hay gobiernos africanos que cuando piden armamentos para luchar contra el terrorismo en África a Occidente le dice que no les puede dar armas letales. Pero mientras tanto hemos visto la cantidad de gasto en armamento que se hizo en Ucrania y lo seguimos viendo. Pero a los estados africanos les dicen que no les pueden dar armas letales para combatir al terrorismo. Entonces, ¿qué hacen? Pues acuden, en este caso, a pedírselo a Rusia. El caso más conocido es, en este caso, el grupo Wagner, hoy reorganizado también como Africa Corp, que es un grupo que pertenece al Estado ruso, con presencia en países como Mali. Y ahí conviven dos relatos en este tema. Gobiernos que perciben, digamos, mayor protección en su relación con Rusia y denuncian, y por otra parte tenemos denuncias de graves violaciones también de derechos humanos, ¿no? Porque yo creo que es importante enseñar las dos caras de las relaciones que tienen los estados africanos con cualquiera de las grandes potencias que hay dentro del sistema internacional. Lo que importa aquí de nuevo no es decidir si Rusia es mejor o peor que otros actores, es entender por qué determinados gobiernos en África recurren a ella. Y eso dice mucho también sobre las limitaciones, digamos, de lo que ofrecen otros socios, lo que comentaba también con el tema del armamento. Tenemos Estados Unidos. África nunca ha sido irrelevante para Estados Unidos, en este caso, ¿no? Porque muchas veces presentamos, o los discursos de los dirigentes estadounidenses suelen presentar a África como un territorio donde no tiene mucho interés. No es verdad.
Lo que ha cambiado en este caso es la naturaleza del interés que tiene en el continente africano. Es verdad que durante la Guerra Fría pues todo se leyó, en este caso en clave de contener al comunismo. De hecho, escuché el discurso de Trump ayer que hablaba otra vez del comunismo, como si fuese algo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Y eso llevó también a tolerar a actores poco democráticos, lo que hizo Estados Unidos en África, ¿no? Se jugaban del lado correcto. El lado correcto, para que se haga una idea, es siempre el lado de Estados Unidos. Eso es el lado del bien. Luego tenemos el eje del mal, como dijo George Bush en su momento. El caso de Patrice Lumumba, en este caso primer ministro del Congo independiente, lo resume bien, ¿no? En esa relación y el papel que tuvo Estados Unidos en África. Su soberanismo, el soberanismo de Patrice Lumumba lo convirtió en alguien sospechoso de comunismo y había que acabar con él, ¿no? Y la CIA durante mucho tiempo contempló, y es más, la CIA junto a la inteligencia belga fueron los que se encargaron de eliminar a Patrice Lumumba en 1961, donde le asesinaron y su cuerpo fue disuelto en ácido sulfúrico para no dejar rastro. Porque Lumumba era una persona muy querida y para evitar crear un lugar como un mausoleo donde la gente puede ir a rendirle homenaje, había que disolver todo el cuerpo. Y ojo, el que mató a Lumumba, una de las personas que mató a Lumumba murió hace poco, tenía 2 dientes, porque Lumumba tenía 2 dientes de oro. Cuando le mató, se quedó con los 2 dientes de oro como trofeo. Y hasta hace poco, salió hace 2 años en un documental donde le hacían preguntas y él se jactaba de haber asesinado a Lumumba y sacó de un armario en su casa el trofeo para enseñárselo a los periodistas. Y la familia de Lumumba, a través de eso, pues abrió un proceso judicial donde al final ganaron y se le devolvieron esos dientes de Lumumba y lo pudieron enterrar de una forma simbólica, para que veamos un poco el papel también que tuvo Estados Unidos en eso. Y luego, después del 11S, pues la prioridad pasó a ser, en este caso, la seguridad y el contraterrorismo. Cuando te dicen contraterrorismo es que tenemos que llegar a tu territorio como sea y de cualquier manera. En este caso crearon lo que se conoce como AFRICOM. AFRICOM es un cuerpo que Estados Unidos creó en África y están ahí, son militares, servicios de inteligencia en varias partes estratégicas del continente africano. Hoy, pues con la competencia con China y con Rusia en África, pues entran en juego el tema de los minerales y no es solamente la parte militar y de inteligencia, sino también la parte de los minerales críticos, ¿no? Y las alianzas tecnológicas. De ahí el acuerdo ese que les comentaba entre Ruanda y la República Democrática del Congo que les obligó Trump. Y como decía el general de Gaulle, no me gusta citar a de Gaulle, pero esta frase me gusta. De Gaulle dice que los estados no tienen amigos, solo tienen intereses. Es lo único bueno que puedo sacar de Gaulle. Y luego tenemos la relación con Europa. En este caso es distinta a los otros porque Europa no llega desde fuera de la historia del continente africano. La relación con Europa está marcada pues, por la esclavitud, por el colonialismo y una proximidad geográfica que hace que pues, lo que pasa en una orilla del Mediterráneo pues, afecta de alguna manera a la otra, ¿no? Hoy esa relación pues, gira en torno a 3 ejes. Seguridad, donde tenemos años donde Europa priorizaba la estabilidad del Sahel con un enfoque muy militar. Se cegaron en el Sahel donde todo tenía que ser militar, con un despliegue impresionante de tropas ahí. Evidentemente, pues qué casualidad que el despliegue de las tropas en el Sahel se hace justo al lado de las minas de oro y las minas de uranio, todo en ese sitio, ¿no? Y entonces vemos el enfoque militar que se dio en su momento en el tema del Sahel, pues, cuyos límites pues, quedaron muy claros después de tantos años, ¿no? Al final se expulsó a las tropas francesas de los territorios africanos, de Mali, de Burkina Faso, de Níger, algo que era impensable hasta hace poco que un país africano dijera a Francia, pues
ya te puedes marchar y si no te quieres marchar, pues yo te expulso, ¿no? Luego tenemos el tema de la migración. Eso también forma parte de la agenda de Europa. Cada vez que Europa se quiere relacionar con el continente africano, ese tema aparece también, ¿no? Porque gran parte de la política europea hacia África ha acabado condicionada por el control de las fronteras, ¿no? Y por último, pues tenemos la autonomía estratégica. La pandemia y la guerra de Ucrania pues, le recordó a Europa pues, su vulnerabilidad energética y tecnológica, ¿no? Lo vimos también, digamos, donde de alguna manera volvieron a poner a África en el centro porque para esa transición energética lo que se perdió en Rusia del gas y todo esto, ¿dónde tenemos que ir a recuperarlo? Pues en África. El primer viaje que hizo Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, fue a Argelia. ¿Por qué? Pues porque una gran parte del gas que llega a España le viene de Argelia. Eso es una realidad. Giorgia Meloni, la que tanto no quiere a los inmigrantes africanos, ¿dónde fue a parar? Porque necesitaba diversificar, digamos, la fuente de energía. A África también estuvo en Libia, estuvo en Túnez también, estuvo en Argelia también y estamos viendo también cómo, digamos, ese baile de dirigentes europeos también hacia el continente africano a través de esa lógica de los minerales estratégicos. Y desde el lado africano, pues la percepción es ambivalente, ¿no? Vínculos profundos, pero también la sensación de que las decisiones se siguen tomando sin participación africana equivalente. Hoy en día se sientan en Europa, hacen un programa, y eso lo digo tanto los dirigentes europeos como las ONGs. Las ONG hacen lo mismo, se sientan entre ellas, hacen sus programas y van a ponerlo en África. Entonces, África está considerado como una Europa, pero pobre. Entonces, lo que pensamos aquí que puede funcionar con la gente pobre, pues vamos y lo aplicamos a África. Hay muchas ONGs que se han metido en esa lógica donde no quieren salir, ¿no? Entonces, creo que en esa relación es importante también hablar de esto. Luego el panorama es aún más complejo porque África ya no habla, digamos, solo con estas cuatro potencias, ¿no? En África está la India, que apuesta en este caso por un mercado de cooperación sur-sur. Turquía, que también está presente en muchísimos países africanos, en la zona del Sahel, en el cuerno de África. Arabia Saudí también, en su caso, juega en la carta de la influencia regional, sobre todo a través del soft power religioso en los países musulmanes y no musulmanes también. Y luego tenemos los Emiratos, que están haciendo mucho daño al continente africano. No podemos entender lo que está ocurriendo hoy en día en Sudán sin entender el papel de los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos hoy en día están financiando una gran parte del conflicto y del armamento que está llegando a Sudán y les da absolutamente igual porque se hacen con las minas de oro también que hay en esa parte del continente africano. Pero evidentemente no voy a detenerme para analizar cada uno de estos actores. Cada uno de esos actores, no me queda mucho tiempo, tengo que ir más rápido. El continente ya no depende, como decía, de un puñado de socios tradicionales, tiene más interlocutores y, en teoría, pues más capacidad de negociación, ¿no? Pero, ojo, no saquemos una conclusión automática, que es la que solemos hacer cuando hacemos análisis de actores dentro del continente africano. Más actores no significa una relación más equilibrada. Y la pregunta de fondo es la misma que nos acompaña, digamos, en todo ese bloque, ¿no? ¿Quién define las reglas dentro de esas relaciones y quién asume los costes y quién obtiene los beneficios en esas relaciones? Voy a tener que ir más corriendo. Hasta ahora hemos hablado de recursos, de infraestructuras, de competencia entre potencias y de relaciones de dependencia, ¿no? Pero hay una pregunta que todavía yo creo que no hemos formulado, que es la de cómo se legitiman esas dinámicas de poder dentro de las diferentes regiones del mundo, ¿no? Y qué lenguaje utilizamos para explicarlas y para justificarlas sobre todo, ¿no? O para hacerlas
aceptable. Antes hablaba del kit de supervivencia y todos estábamos a punto de comprar el kit de supervivencia porque lo que estaba por llegar, lo que nos presentaron que estaba por llegar, pues asusta. Entonces al final vas tomando ciertas medidas según el relato que a ti te llega. Y creo que uno de los conceptos más importantes para entender nuestro tiempo es precisamente el lenguaje de la securitización. Dicho de una manera sencilla, pues securitizar en este caso significa transformar un asunto político, económico o social en un problema de seguridad. Cualquier cosa que coja y dices que es un problema de seguridad, pues ya le has puesto la etiqueta de securitización. Es decir, dejamos de ver un asunto, digamos, dejamos de verlo como un desafío que debe gestionarse, en este caso, mediante el debate democrático ordinario y presentarlo como una amenaza excepcional que requiere respuestas extraordinarias. Cuando nos lo presentan así, lo compramos absolutamente todo. Y lo interesante es que el perímetro, digamos, de aquello que entendemos por seguridad no ha dejado de expandirse durante todo ese tiempo. Hace décadas, pues, la seguridad estaba asociada más a la defensa del territorio frente a amenazas militares externas. Y hoy hablamos, pues, de seguridad energética, de seguridad alimentaria, de seguridad sanitaria, de seguridad climática, de ciberseguridad, incluso hablamos de seguridad democrática o seguridad de la información. En otras palabras, al final, casi cualquier cuestión puede reinterpretarse a través del lenguaje de la amenaza. Y quiero ser muy claro también en ese tema, porque decir esto no significa digamos que esas amenazas de las que hablan no existen. Evidentemente hay amenazas reales como el terrorismo que sí existen, ¿no? Los ciberataques también, si miramos un poco el sistema internacional hoy en día, es una realidad con la que estamos conviviendo. Así que los efectos del cambio climático también, ¿no? Porque hay gente que sí niegan la existencia del cambio climático, pero yo creo que es importante matizar en que esas amenazas evidentemente existen. Lo que debemos preguntarnos es qué ocurre cuando empezamos a mirar el mundo, digamos, principalmente a través del prisma del miedo. Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Porque la forma en que nombramos un problema condiciona también el tipo de respuesta, digamos, que entendemos que es legítimo dar a esto. Porque si entendemos el caso de la migración, si lo entendemos únicamente como amenaza, construimos muros. Y hoy en día es lo que estamos viendo con el tema de la inmigración. Si entendemos el tema del Sahel exclusivamente como un problema terrorista, priorizaremos respuestas militares. Y a la gente que está en el Sahel, pues no les daremos una respuesta que tiene que ver, digamos, con toda la dimensión del ser humano, sino que daríamos una respuesta solamente militar. Y si concebimos la competencia tecnológica como una cuestión existencial, pues aceptaremos que nos pongan medidas excepcionales que quizá habrían resultado impensables en otros contextos. Hoy en día pues hablamos de que en los aeropuertos pues te ponen todo tipo de seguridad, tus datos ya no lo controlas tú mismo. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que dar algo a cambio de tu seguridad, que es el lenguaje que nos dicen. Y la seguridad al final deja de ser únicamente una política pública para convertirse en una manera de organizar nuestra percepción de la realidad. Y creo que esta transformación es especialmente relevante, ¿no?, para entender la relación entre África y el resto del mundo. Porque muchas cuestiones que afectan al continente, tanto la migración, los recursos estratégicos, el terrorismo, han pasado a interpretarse crecientemente a través de ese prisma securitario. Y cuando todo esto, digamos, puede convertirse en una amenaza, también aumenta la tentación de responder también desde una lógica de la excepción, ¿no? En muchos países, cuando te pone un régimen de excepcionalidad, muchas veces te dicen que es por tu seguridad. Y ese es el lenguaje de la seguridad que adoptamos. Por eso me parece también que una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo no es únicamente qué amenazas enfrentamos, sino quién decide qué merece ser considerado, en este caso, una amenaza en primer lugar. Porque definir el miedo, de alguna manera, es también una forma de ejercer el poder. El que define el miedo ya te está controlando de alguna forma.
si la securitización consiste en transformar determinados asuntos en amenazas, hay una pregunta inevitable, ¿no? ¿Quién tiene el poder de decidir qué constituye una amenaza dentro del sistema internacional? Porque la amenaza no son solo hechos objetivos, evidentemente, también son constructos políticos, ¿no? Las amenazas. Y con eso, evidentemente, no digo que a veces las amenazas sean falsas. Digo que entre todos los problemas muchas veces que enfrenta una sociedad, algunos son elevados a una categoría pues, de amenaza existencial. Muchas veces nos hablan de que la existencia misma del Estado depende de esto. Nos hablan de cuestiones de seguridad nacional. Y hay otras amenazas o otras cuestiones que son relegados en un segundo plano. Y esa selección de qué es amenaza y qué no es amenaza no es neutral, ¿no? Cuando algo se define como amenaza, cambian las prioridades porque se movilizan recursos y permitimos que se movilizan recursos. Hoy en día, pues en Europa, fácilmente podemos aceptar que los estados aumenten sus gastos militares, principalmente porque hicieron un trabajo de hacernos ver hacia dónde nos estamos yendo con el tema de las amenazas. Entonces, si te sientes amenazado, permites que se aumenta, en este caso, los gastos militares. Hemos hablado de recursos, de quién decide la amenaza y a qué precio también, pero hay una tercera dimensión del poder, en este caso, que tiene que ver con el tema de los relatos. El tema de los relatos, para mí, yo creo que es el más difícil de ver, porque por la capacidad que tiene de construir, digamos, de crear realidades, ¿no? Porque los relatos, al final, crean realidades. Es más difícil de ver un ejército, una mina, una infraestructura, pero no es menos, digamos, que el poder, ¿no? Porque los seres humanos, de alguna manera, no actuamos únicamente en función de los hechos, actuamos también en función de cómo interpretamos esos hechos. Y ahí es donde entran, en este caso, la narrativa. Una narrativa geopolítica, al final, pues no es simplemente una historia, ¿no? Es todo un marco de interpretación que los estados utilizan en sus relaciones con otros estados, ¿no? Lo que hace es que decide quién tiene la razón, quién representa el progreso y quién es la amenaza y quién aparece también como la solución en las relaciones que tiene. Y eso tiene una enorme importancia para África, porque como ven ahí, los estereotipos negativos sobre África, en la prensa le cuesta al continente africano cerca de 3.800 millones de euros al año. Es decir, esa imagen que hemos vendido a lo largo de todo ese tiempo a través de esos relatos sobre el continente africano hace que el continente pierde 3.800 millones de euros al año a través de esos relatos. ¿Cuánto tiempo? Nada. Vale, pues voy cerrando. Vale. A ver. Para concluir, existe una pregunta que pocas veces, digamos, ocupa el centro de los debates internacionales, ¿no? Cuando hablamos de África, y es la de saber, en este caso, quién tiene capacidad para definir el futuro del continente africano. Pero cuando observamos muchos análisis geopolíticos, da la impresión de que África pues, es algo sobre el que otras gente o otras potencias pues, vienen a actuar, ¿no? Una especie, un espacio, digamos, donde compiten las grandes potencias, un territorio donde se buscan recursos y, en definitiva, un escenario donde se despliegan estrategias, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo creo que esta forma de observar la realidad también presenta un problema, porque tiende a otorgar pues, toda la capacidad de acción en el continente africano a los actores externos y muy poco a los propios africanos. De ahí un poco la idea cuando preguntan por la presencia de Rusia y de China en el continente africano. Como si la historia del continente estuviera pues, escrita únicamente por quienes llegan desde fuera, ¿no?
Pero es importante decir también que la realidad nunca ha sido simple en las relaciones estas con el continente africano, ni durante la época colonial, ni durante la Guerra Fría, ni tampoco hoy, porque los actores externos, de alguna manera, siguen teniendo el poder de influir, ¿no? Pueden presionar, pueden condicionar, y siempre habrá también gobiernos africanos que colaboran, porque los actores externos, cuando llegan, hay una responsabilidad también, en este caso, de los gobiernos africanos. Porque se habla de África muchas veces en términos de tablero. África es como un tablero, pero al final, por lo menos en un tablero, en este caso, pues las piezas no tienen una voluntad propia. Pero en el caso del continente africano, muchas veces los dirigentes africanos también colaboran en esto, ¿no? Y yo creo que es importante decir esto. Y todo esto al final pues refleja que África no está esperando, como decía, a otros que definan, digamos, su lugar en el mundo, que está participando también activamente, porque hoy en día, si miramos las grandes convulsiones dentro del continente africano, el dinamismo del continente africano, vemos que hay países africanos que están diversificando sus socios, que están planteando debates que antes no se planteaban, y yo creo que ahora mismo es la dinámica hacia dónde está yendo el continente africano que debemos observar muy de cerca, ¿no? Así que nada, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Pero hacemos, o sea, ahora tendríamos que estar acabando, abrimos un turno de 10 minutos. Dèiem que ara teníem un torn de preguntes pensat de mitja hora i mitja hora de pausa cafè. Reduirem una mica la pausa cafè i reduirem una mica el torn de debat, però l'obrim igualment. Així que si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta sobre aquesta conferència, aquí hi ha una veu. Fem una primera recollida. Hola, muchísimas gracias por tu presencia y por tu gran conferencia. Yo quería hacerte una pregunta porque, bueno, creo que afortunadamente todos acá y creemos que África tiene que ser soberana y tiene que tener dignidad, la misma que tenemos acá o mejor. Pero hay una verdad también bastante incómoda, que es que en el norte global nuestro bienestar y nuestra calidad de vida y lo que estamos acostumbrados depende de la miseria y de la expoliación de África. Entonces yo creo que también es un rol de la sociedad civil acá preguntarnos y empezar a cuestionarnos y pensar en futuros colectivos y rutinas colectivas y estilos de vida que sean mucho más consonantes con la soberanía de los pueblos del sur global. Entonces yo te quería preguntar que en torno a esto, ¿qué nos podías recomendar o qué piensas al respecto? Y también si, teniendo en cuenta que la soberanía de África tocaría tantas formas de la cadena de producción capitalista de las mercancías que consumimos, si teniendo en cuenta el poder militar y el poder del capitalismo en los países del sur global para intervenir y hacer lo que les dé la gana, si esta soberanía se puede conseguir sobre la paz realmente en torno a la UNIPAO, o si no, o si hay una respuesta mucho más incómoda. Gracias. A ver, en realidad, todo lo que tiene que ver con la soberanía de África, para que África no llegue a tener esa soberanía, tiene que ver precisamente con el modelo del sistema internacional, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Hay un libro que se llama De cómo Europa subdesarrolló a África, de Walter Rodney. Es un libro de los años 70 y a día de hoy vuelves a leer ese libro y es exactamente, o sea, parece que Walter Rodney fue diciendo lo que va a ir ocurriendo y a día de hoy lo estamos viendo, ¿no? Hace poco me invitaron en un congreso de unas ONGs y estábamos hablando sobre el tema de la ayuda, de descolonizar la ayuda. Y para mí hay un gran debate ahí donde nadie quiere entrar. Sabemos lo que está pasando, es un elefante en la habitación, eso es uno de los temas que tiene que ver con el tema de las ONG y las ayudas. Y les preguntaba, la primera pregunta que les hice fue, ¿a quién de toda esta sala le gustaría que mañana mismo desapareciera su puesto de trabajo? Y hubo un silencio, así tal cual, hubo silencio. ¿Por qué? Pues porque hay una dinámica
de la que hemos hecho para que ese lugar sigue necesitándonos, porque evidentemente nuestros privilegios dependen de que ellos nos necesiten. Porque a partir del momento en el que dejan de necesitarnos, pues evidentemente los privilegios caen. Al igual que hablo de las ONG, también podemos hablar de las energías, ¿no? Lo que comentaba de que un niño de 9 años trabaja para que tú puedas tener energía limpia en tu casa, para que tú te puedas calentar. Entonces la sociedad también se tiene que plantear desde hasta qué punto su privilegio está suponiendo mucho dolor a mucha gente en otras partes del mundo, ¿no? Y para el tema de la ayuda es, si una ayuda no está pensada en desaparecer, crea dependencia. Y en el continente africano han ido a crear dependencia durante todo ese tiempo. Entonces, por eso me gusta hacer esa pregunta. Y ojo, en Petit Comité siempre me reconocen que esto es verdad, eso es así. Pero luego siguen trabajando porque evidentemente el privilegio del trabajo y de todo el bienestar depende de que ahí haya alguien así con la mano y que yo venga a ponerle algo en la mano, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad también se tiene que replantear qué tipo de relación en este caso quiere con el continente africano, ¿no? Y con el sur global de manera general, porque el tema de la ayuda no es solamente propio del continente africano, pero qué tipo de relación. Hablamos de cooperación horizontal, pero cooperación horizontal no quiere decir que tú sigues viniendo y dándome y diciéndome cómo tengo que gestionar la cosa, sino al igual que aquí a la gente no le gustaría que fuese una ONG de Estados Unidos que venga a poner escuelas, universidades y hospitales, pues ¿por qué repetimos lo mismo ahí? Y yo en ese encuentro les decía, solo tenéis que pensar en cómo llegaron aquí, porque el Estado español hasta los años 76 era un país receptor de la ayuda. Entonces hubo que haber una reforma fiscal donde la gente, pues a través de los impuestos, pagan ese sistema de bienestar, pero en esos países africanos impedimos incluso que haya un sistema de recaudación propio de impuestos para que esos estados sean quienes proveen de ese sistema de bienestar a esta gente porque nos beneficia de alguna manera. Fem una altra pregunta. Allà n'hi ha una? Sí, n'hi ha dues? Vale, doncs fem aquestes dues i tanquem. Perfecte. Sí, et volia preguntar com el paper que tenen organismes com la Unió Africana, que de vegades està molt fragmentada perquè al final són molts països diferents i amb les seves realitats, interessos i acords diplomàtics bilaterals diferents. Quin paper té la Unió Africana per crear aquest nou panafricanisme i en aquest nou context en què hi ha tantes influències externes constants per construir aquesta Àfrica soberana de la que parlàveu? Vull dir, com es pot crear aquesta nova identitat amb una societat tan connectada i alhora tan fragmentada? Vull dir, quin paper tenen aquestes plataformes supranacionals? Si realment són viables o si realment són una utopia que no funcionen. Cogemos las dos primeras y así. No has tomado nota, te acordarás, ¿no? Sí. Hola, muchas gracias. Creo que es súper importante que en esos espacios tratemos de construir estos mitos, estas narrativas sobre el sur global y también sobre cómo ahora el colonialismo tiene nuevas figuras. Yo quería preguntarte, y sobre todo volviendo a tu última slide, sobre qué quiere África del mundo, de las potencias. ¿Dónde podríamos posicionar estas potencias dentro de África, ¿no? Tenemos, no sé, por ejemplo, Kenia, Sudáfrica, Nigeria. ¿Cuál es el rol que han estado jugando? ¿O cómo tú envisionas que podrían jugar uno u otro rol en la política internacional? Y eso, gracias. Voy a conectar las dos preguntas, esta que tiene que ver con la Unión Africana. La Unión Africana, para analistas africanos, la consideramos como un mal necesario. Para que se hagan una idea, justo en la creación de la Unión Africana se encargaron las grandes potencias de que no fuese lo que quisieron los que crearon la Unión Africana. Es decir, a la hora de debatir sobre qué querían, qué tipo de ente querían, había un grupo. Al principio pensaron en una, digamos, en una organización supranacional
que englobara a todos los países africanos y que tuviese una misma política en materia de diplomacia, de defensa, en materia de seguridad y a través de una integración continental. Eso era lo que se pensó en su momento. Entonces, los países occidentales aprovecharon y crearon la división dentro de esos grupos. A la hora de hacer la votación se creó dos grupos, unos que se reunían en Monrovia y otros que se reunían en Casablanca. Y los de Monrovia quisieron que la Unión Africana se quedara solamente como un sindicato de jefes de estados, donde cada país guardara su soberanía, la soberanía heredada de la época del trazado de las fronteras africanas, sin pasar a un modelo supraestatal con mucho más poder en este caso, ¿no? ¿Y cuál es la parte que ganó? Pues la parte que quería fragmentar el continente africano, porque divide y vencerás. Y es lo que ocurrió. Es decir, desde el nacimiento de la Unión Africana ya se veía que ese fracaso iba a consumarse. Pero aún así, lo que se hizo fue dibujar como una especie de hoja de ruta, donde primero se repartió el continente africano en 5 regiones: el norte, el sur, el este, el oeste y la parte central, en regiones. Primero, en vez de ir a una integración continental, que iba a ser más complicado teniendo en cuenta la fragmentación que había nacido de esa creación de la Unión Africana, decidieron hacer primero una integración regional. Por eso hablamos de ECOWAS, que tiene que ver con África del Oeste, la CEMAC con África Central, y etcétera, etcétera. Una vez que logremos la integración regional de cada región, donde a través de la economía, la libre circulación, ahora vamos a una integración continental. Esa es un poco la idea y tiene recogido también en un documento de la Unión Africana que se llama la Agenda 2063, donde cada X tiempo se va revisando un poco los pasos que se han ido dando para consolidar esa agenda. Lo conecto con la otra pregunta porque para que África hable y que se le escuche dentro del sistema internacional, tiene que ser en bloque. Es imposible que un país solo como Senegal, de tan solo 17 millones de habitantes, firma acuerdo de pesca con 27 países de la Unión Europea. Es imposible. Dentro del sistema internacional, cuanto más bloques, mejor, porque al final, como se dice, que en geopolítica, si en una reunión, si no estás presente en una mesa, pues el menú eres tú. Y África ha sido el menú durante mucho tiempo. Entonces la idea es precisamente para ir consolidando un bloque que puede hablar con una sola voz, como lo hicieron y lo hemos visto. Hace poco llevaron a cabo el tema de la fiscalización internacional que se debatiera dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas. Todos los países africanos votaron a favor y votaron en bloque. Y ahí se vio un poco la fuerza de votar en bloque. Y luego también llevaron a cabo una votación para que la Asamblea de Naciones Unidas reconociera la esclavitud como uno de los mayores crímenes de la humanidad. Eso fue recientemente. Estamos hablando de que la esclavitud pasó hace tantos tiempos y el mundo no lo reconoce como uno de los crímenes de la humanidad. Entonces los estados africanos llevaron también en bloque esto. Y eso es el papel que los analistas entendemos que tiene que jugar la Unión Africana. Pero para que la Unión Africana juegue ese papel, debe de deshacerse de la tutela de otros organismos, como la Unión Europea. Hasta hace poco, la Unión Europea es la que financiaba parte de la Unión Africana. Y quien te da de comer te controla. Así es. Por eso, durante todo ese tiempo, tuvieron una limitación a la hora de tomar ciertas decisiones. Hay un ex emisario de la Unión Africana que estuvo en varias reuniones que tuvieron tanto la Unión Africana como la Unión Europea para el tema de los acuerdos comerciales, donde lo que hacía la Unión Europea es, si quiere firmar acuerdos comerciales, en vez de firmarla con la Unión Africana, en general viene y lo firma con países individuales para mermar la integración regional, porque si la Unión Europea firma acuerdo con Senegal y los productos de la Unión Europea pueden entrar en Senegal, entonces pueden entrar en todos los mercados regionales de África del Oeste. Y esto es algo que durante mucho tiempo lo estuvieron haciendo.
Y ese emisario lo explicaba en un libro que escribió, de hecho tengo el libro aquí, no me acuerdo ahora del título, lo acabo de comprar y lo estoy leyendo, y él explicaba precisamente los entresijos de ese tipo de relaciones que a lo largo del tiempo se ha ido dando hasta que la Unión Africana se dio cuenta. Es más, la Unión Europea creaba organismos paralelos, o sea, la Unión Africana mandaba a alguien y la Unión Europea se metía con otros países y esos países decidían mandar otro emisario afines a lo que querían la Unión Europea, ¿no? Y todo ese juego es un juego de equilibrio que la Unión Africana ha ido haciendo durante todo ese tiempo. Por eso digo que es un mal necesario. Es algo necesario para el continente africano, pero con una reforma muy profunda, que es lo que están haciendo ahora mismo. No sé si he contestado a tu pregunta también. Eso es, sí. Molt bé, moltes gràcies, Ani, per aquesta... Fem aquesta pausa, ens tornem a trobar a les 12 en punt per continuar amb la segona taula del matí. Gràcies.